Bueno, le damos un aplauso al Señor por la vida de la pastora Vivis de Fuentes. Adelante, amor. Aquí le estoy pidiendo, ¿cómo están, iglesia? Bien, bien. Bueno, me acomodo primero. Hasta abanico traigo porque luego el calor. Yo tengo calor, como dice el pastor Chava. Aquí todavía se siente un poquito de calor, pero estamos muy a gusto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este lugar? La verdad que esto fue un milagro, como Dios ha estado levantando este lugar y embelleciéndolo. Y bueno, cada día se está poniendo mejor las cosas. Vamos a orar por esta palabra, ¿sí? No sé si ya aquí van a poner el título, a ver si lo pueden poner ya, Osvaldo. El título es Cadenas de Favores. Señor, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú vas a hacer la obra. Señor, habla a través de mí. Que seas tú, Señor, el que esté, Padre, hablando, Señor, y llenando los corazones. Porque tú has puesto una mesa, Señor, delante de cada uno de nosotros para que comamos y bebamos y nos fortalezcamos en ti en estos tiempos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta palabra se llama cadena de favores. ¿Quién vio esta película? Esta es una película que se hizo en el año 2000, donde un maestro les pone un reto a los alumnos. Y a un alumno muy ocurrente se le ocurre hacer favores independientes. Pero le decía a la gente, si te hacen un favor, tú tienes que hacer un favor. Y él quería cambiar el mundo. Está muy linda, muy limpia esa película, se la recomiendo. Pero vamos a ver que en cierta manera, cuando uno da, recibe. Esa es como la ley de la siembra y de la cosecha. Así que, amiga, amigo, te quiero preguntar, ¿quiero que me traten bien? ¿Tú quieres que te traten bien? No sé si ahí está la pregunta. ¿Quieres que te traten bien? A mí sí me gusta que me traten bien, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le traten bien? Fíjate lo que dice Mateo 7:12. Hoy les quise poner la Biblia, ¿cómo se le llama? Lenguaje actual, traducción lenguaje actual, porque está muy, muy ligerita y fácil de digerir. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Esto es muy básico, ¿verdad? Como quieras que te traten, trata a los demás. Y bueno, a mí me gusta mucho la historia del buen samaritano. ¿Cuántos se las conocen? Está muy linda, se las voy a platicar. Este era un hombre, ¿sí? Dice la palabra que un hombre iba de Jerusalén a Jericó caminando y unos asaltantes pues lo lastimaron y lo dejaron ahí al lado del camino. Dice en la palabra que primero pasó un sacerdote y ni siquiera lo peló. Imagínate, era un siervo de Dios. Luego pasó un levita también y nada más lo vio y se siguió de largo. Después dice la palabra que vino un samaritano que no era del pueblo de Dios. Se supone tanto el levita como el sumo sacerdote eran judíos, eran del pueblo de Dios y ese hombre era judío. Pero este buen samaritano, dice la palabra, que le puso vino y aceite. El vino representa la alegría del Espíritu Santo y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra que después lo vendó, lo puso en su cabalgadura. En su caballo lo puso, porque lo puso en su caballo y se lo llevó al mesón y ahí lo cuidó. Y aparte, pues yo creo que todavía no estaba bien rehabilitado y dijo, ahí te lo dejo, te doy dinero y ahí te lo dejo y yo regreso después. Qué bonita historia, ¿verdad? De que el que tuvo misericordia. Yo a mi esposo le digo Omar el samaritano. A él le encanta. Luego ve gente. ¿Sí saben qué son los tazos dorados? ¿Alguien sabe quiénes son los tazos dorados?
¿Sí? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Le encanta hablarle a esa gente. Son la gente que indigente, ¿sí? Pero ¿saben por qué le decimos tazos dorados? Porque esa gente es buena tierra. Esa gente es como lo mejor que tú le puedes dar al Señor, recoger a esas personas y bendecirlos. Y mi esposo le encanta abrazar a esa gente, orar por ellas, darles alimento, hablarles de la palabra. Y algunos, yo veo que ya algunos ya de repente vienen a la iglesia, luego se van, Omar los anda buscando, y bueno, algún día vas a dar testimonio de un tacito dorado que ya está aquí y sirviendo al Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, un corazón como el buen samaritano. Bueno, dice aquí en mis apuntes, la manera como tú tratas a los demás es una siembra que tarde o temprano tú vas a cosechar. Analízate por un momento. ¿Cómo te tratan las personas? Si dices, ¿me tratan bien? Like. Qué bueno, porque quiere decir que entonces tú estás sembrando cosas buenas en el corazón. Pero si tú ves que no te tratan bien, es posible que ya es tiempo de cambiar de cómo tú siembras en los corazones de los demás. Empieza a tratar bien a las personas. Nunca es tarde. Por ejemplo, en un matrimonio uno puede decir, pues ya nos hemos lastimado durante 10, 20, 30 años, ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Nosotros hemos visto gente que tiene ya 20 años o gente que ya se divorció, que han tomado el curso de matrimonios, empiezan a sembrar bien en las vidas y Dios hace la obra. Pero tienes que tener paciencia. La cosecha no se recoge rapidísimo, la cosecha tiene su tiempo y tiene su proceso. Así que es tiempo de sembrar para que después, dice en la palabra, cosechemos aunque aún se tarde la promesa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tenemos que cosechar bien y a tiempo. Ahí está otro título, gracias a Dios por los de producción, bien y a tiempo. Di, bien y a tiempo. Proverbios 3, 27, 28 dice la palabra, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. Entonces, haz el bien, ¿sí? Debe de ser una prioridad para los cristianos, hacer el bien. A veces creemos como que yo esté bien, mi casa esté bien, todo bien, estamos bien con el Señor, pero el Señor no. El Señor no nos llamó para nada más estar calentando una silla en la iglesia, sino que tenemos que ser como esa fuente que salta para vida eterna. ¿Cómo son los ríos? ¿Sí? Los ríos de agua viva. Pues es la bendición de Dios que me da a mí y yo repartirla. La bendición de Dios a mí y yo repartirla. Porque si nada más recibo, ¿qué pasa con esa agua? Se empieza a estancar, se empieza a apestar, ¿verdad? Y si yo quiero estar siempre con los ríos de agua viva en mi vida, ¿sí? Yo la tengo que empezar a repartir. ¿Y cómo? Predicando la palabra, sirviendo a mi prójimo. Si hay necesidad en algún hermano o gente aún que no le conoces, ve y dale lo mejor, ¿verdad? Como si lo hagas para el Señor. Y no des lo que te sobra. Da lo que todavía tú puedes usar. Si tú vas a regalar ropa, no regales ropa rota, regala lo mejor, ¿sí? A las personas que verdaderamente lo necesitan. Y dice, y hazlo ya. Porque ahí dice la palabra, cuando puedas ayudarlo, hazlo hoy, ¿sí? Si tú ves la necesidad, no digas, ay, mañana vengo.
¿y qué tal si esa persona ya no está ahí? Por eso también, fíjate, les voy a contar una historia que a mí me pasó, bueno, algo que me pasó a mí. Una vez yo iba manejando, iba saliendo de Costa Azul y ya iba subiendo a la Escénica y el Señor me dijo, ve a visitar a una tía. Y yo decía, bueno, pero tengo años que ni siquiera la veo, ve a visitar a tu tía. Y bueno, me regresé, toco el timbre hasta con un poco de temor porque digo, a lo mejor hasta ni se van a acordar de mí. Y toqué, me abrieron la puerta y ya me pasaron, y cuando me vio mi tía me dijo, Vivis, qué bueno que viniste, y yo veía muchas flores ahí en su sala. Digo, tía, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas flores? Porque es mi cumpleaños, dice, es mi cumpleaños. Pero ella me decía, pero nada más he recibido muchísimas flores, porque ella había estado que en la Cruz Roja, que en el Club de Leones, que en muchas cosas, pero nada más les llegaban las flores, pero nadie la había ido a visitar. Estuve platicando, le dije de las cosas del Señor, ella estaba tan contenta porque entendió que Dios mismo la estaba visitando. Así que si tú, el Señor te dice, hazlo hoy, y yo creo que esto el Señor lo va a estar poniendo muy fuerte en tu corazón. Cuando tú veas una necesidad, Dios te va a mover a misericordia. Apenas vi un hombre que estaba como llorando, pero mal vestido. Digo, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si estuviera mi esposo aquí, yo sé que él sí se aventaría y lo rescataría y le hablaría, pero yo estoy sola. Pero para eso tenemos que movernos en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios es el que va a movernos para hacer esas cosas, para movernos en misericordia, para que no nos dé pena, para que tampoco nos dé asco, para que tampoco digamos, no lo puedo hacer. Tenemos que ser un pueblo de Dios que se mueve en misericordia y que lo hagas, pero ya, en fa. Siembra constantemente, es el punto número 3. ¿Sí? Bueno, siembra constantemente, constantemente. ¿Qué quiere decir constantemente? ¿Alguien me puede decir la palabra constantemente? Repetitivamente, siempre, en todo tiempo, te está diciendo el Señor que siembres. Gálatas 6, del 9 al 10, dice la palabra. Así que no nos cansemos, dice la palabra. Todavía no lo están poniendo aquí. No nos cansemos de hacer el bien. Si seguimos haciéndolo, dice la palabra, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Qué pasará si nosotros no nos cansamos de hacer el bien? ¿Qué va a pasar? Dios nos premiará a su debido tiempo. Gálatas 6 del 9 al 10. Bueno, ahí está. Dice, siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente ¿a quién? ¿A quién? A los seguidores de Cristo, o sea, a los hermanos. Si tú tienes trabajo, ¿sí? Para alguien, ofrécele primeramente a los hermanos. Si tú tienes algo para bendecir, primero ofrécelo a los hermanos. Si tú ves que tu hermano, tú tienes 2 refrigeradores. Gracias, hijo. Y tu hermano no tiene, ofrécele el otro. Hay gente, me da mucha risa que después del Lotis, hay gente que recibió refrigeradores, estufas, no sé qué. Ahora ya tienen 2 refrigeradores en su casa. Hay muchos hermanos que tienen 2 refrigeradores en sus casas y prendidos. Qué padre, ¿no? Pero si tú ves a algún hermano con necesidad, dale. Entonces,
tú sigues sembrando. Tú tienes que seguir siendo un regalo para los demás. Tú donde vayas tienes que ser un agente de cambio. ¿Sí sabes qué? Que cuando tú entres, la gente vea algo diferente en ti y tú puedas ser de bendición para los demás. Tú sigues sembrando, sigues sembrando, sigues sembrando, sigues sembrando, que a su tiempo tú vas a cosechar. No desmayes y procura bendecir a los de tu casa. Amén. Yo creo que esta es una enseñanza muy, muy básica, pero que a veces se nos olvida como cristianos, porque a veces en medio de las situaciones que vivimos pensamos nada más en nosotros, pero el Señor hoy te dice, empieza a pensar en los demás. El Señor va a estar poniendo carga por gente, ¿sí? Para que vayas y los visites. Es bien importante visitar al hermano que está decaído y que necesita de Dios. Apocalipsis 3:8 dice la palabra. Y le voy a pedir, está muy cortita esta palabra, pero Dios nos va a hablar hoy. En el nombre de Jesús, le pido al grupo de alabanza que si puede venir. Porque Dios va a hacer algo. Hoy Dios te va a mover a misericordia. El Señor quiere que esta iglesia no nada más se quede estancada. El Señor va a hacer algo para que tú empieces a salir y prediques su palabra, que abraces a la gente, que despertarte, ¿sí? Hacerte que te muevas, porque dice la palabra, en ti vivimos y en ti nos movemos. Apocalipsis 3:8 dice la palabra, cuando tú haces lo que tienes que hacer. Dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, en otra versión habla acerca de que tienes pocas fuerzas. Hay veces que les digo, yo les quiero dar un poco de mi testimonio. A veces siento que no tengo las fuerzas suficientes. A veces siento que ¿por qué, Señor, tú me pusiste en este lugar si yo no soy ni siquiera la persona más digna o la persona más fuerte o la persona que sabe hablar mejor o la que tiene más fuerza? No fui la más inteligente en mi escuela, no fui la mejor de mi casa, pero dice el Señor, yo sé lo que tú haces y que aunque tienes poca fuerza, dice la palabra, hace rato estábamos hablando con mi esposo, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Porque dice la palabra que somos vasos de barro, ¿sí? Que se rompen con cualquier cosa. Vasos de barro donde Dios deposita su gloria para que sea Él el que brille y no nosotros. Hay gente que podría estar aquí que está más capacitada, que a lo mejor terminó una carrera, un doctorado, una maestría, ¿verdad? Pero no, Dios ocupa a la gente más sencilla. Aún los apóstoles, muchos de los que caminaron con el Señor y después en Hechos, donde habla acerca de que hacían los mismos milagros que el Señor hacía, ¿sí? Eran pescadores. Dice la palabra que esa gente hablaba ante miles de personas y mucha gente se convertía, y la gente muy estudiada decía, ¿cómo es posible que estos hombres puedan predicar de esta manera? ¿Por qué predicaban de esta manera? Porque no eran ellos, era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Así que, hermanos, no tengas temor. A lo mejor tú puedes decir, ¿yo cómo voy a predicar la palabra? ¿Cómo voy a ir a visitar a alguien? ¿Qué le voy a decir? Tú ora y el Espíritu Santo va a ser el que va a hablar y el que los va a tocar, ¿sí? Hasta milagros van a suceder si tú tienes un corazón dispuesto a ser ese instrumento de parte del Señor. Y dice aquí, sé que a pesar de que tienes poco poder,
me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. O sea, nunca has sido de la secreta. Como por ejemplo, hay gente que conoce de toda la vida al Señor y de repente te lo encuentras en la iglesia, a tu compañero. Una vez a mi esposo creo que le pasó así, ¿verdad? Y el chavo estaba bien contento y de repente en la iglesia ve a mi esposo y le dijo, pero ¿por qué nunca me habías dicho que eras cristiano? ¿Sí? O sea, el Señor no quiere que siempre digamos lo que eres, donde vayas, ¿sí? Y eso es algo precioso. En la versión 60 dice, nunca has negado mi nombre. Y dice, por eso, pon atención, iglesia. Dice, voy a darte la oportunidad de servirme. Qué belleza, ¿verdad? Te voy a dar la oportunidad de servirme. Te voy a dar el honor de servirme. Es un honor servir al Rey de Reyes. Y sabes, lo más precioso de esto, que el Señor no se queda con nada. El Señor siempre que tú le sirves, el Señor ya te está bendiciendo por otro lado. Entonces dice aquí, te voy a dar la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Qué belleza, ¿verdad? Dios te va a quitar las piedras del camino para que puedas empezar a servirle con libertad y te vas a sorprender. Milagros van a suceder de estas manitas. A ver, levanten sus manos. ¿Sí? Estas manitas y estos pies, ¿sí? Que los pies quiere decir los que van y predican el evangelio. Y estas manos Dios las va a usar para orar por los enfermos y van a sanar. Pero el Señor quiere que te dispongas. Y vamos a orar ahorita para que el Señor prenda el fuego en tu corazón, para que te despiertes. Porque el Señor dice en la palabra que la manifestación de los hijos de Dios, la tierra la está esperando. El mundo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Así que, iglesia, levántate para servir y empezar a sembrar en el Señor, porque nada te lo va a impedir. Y dice más adelante, yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Más adelante dice, todo el mundo tendrá dificultades y sufrimientos. Esto ya lo hemos estado viviendo y más Acapulco, ¿verdad? Me da mucha risa porque cuando vamos a Saltillo, van entrando las iglesias de diferentes lugares y que van, por ejemplo, van México, Ciudad de México, y luego van las de Oaxaca, y cuando vamos las de Guerrero, las de Acapulco nos dicen guerreras, o sea, valientes, o sea, tenemos la fama de que los de Acapulco somos canela fina, porque nos levantamos en medio de las dificultades. Dios, yo creo que está probando nuestros corazones en este tiempo. Dios está probándonos de la fuerza que tenemos, aún en medio de la debilidad. Porque ahí dice, aunque tienes poca fuerza, aunque no tienes mucho poder, pero me crees, yo voy a estar contigo y te voy a dar el privilegio que me sirvas y nadie te va a cerrar las puertas. Amén. Y dice más adelante, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. No dejes de confiar en el Señor. Dice la palabra, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Así que, iglesia, levántate. Tienes un Dios poderoso que está en medio de ti. ¿Sí? Aunque estés en el horno del fuego, el ángel de Jehová está caminando contigo. Amén. Y eso es real. Y eso es real para tu vida y para mi vida.
pronto regresaré, dice el Señor. Sí, las profecías se están cumpliendo y el Señor te está diciendo, pronto voy a estar aquí. Sigue creyendo finalmente en mí y así, creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. Hay premios, ¿sí? De parte del Señor por tu fidelidad. Y para terminar, voy a leer un salmo que no está aquí, pero el Señor me lo dio en la mañana. No es fácil seguir al Señor. ¿Quién ha visto la película de Chosen? La serie de Chosen, hermosa. Dios llamó yo en mi ignorancia pensé que había llamado a puro pescador, y no, había cobradores de impuestos, había pescadores, había doctores, de todo tipo el Señor llamó. Y en la serie, ¿sí? Estoy diciendo, llamó a un sacerdote que era el que seguía después. Si quitaban al sacerdote mayor, él iba a ser el sumo sacerdote, ¿sí? Nicodemo. Se dice que él tenía un gran rango. Él platicó con el Señor Jesús. Él es el que le dijo, ¿cómo puedo volver a nacer de nuevo? Le preguntó al Señor. Él estuvo con el Señor y creyó en el Señor. Y en la serie le dijo, sígueme. Y él, por causa de que tenía un gran lugar, ¿sí? Tenía una gran posición, tenía riquezas, no pudo seguir al Señor. Y eso es bien triste, porque el Señor hoy te está diciendo, sígueme. Sígueme a pesar de todo, ¿sí? Sígueme a pesar de las situaciones que pases, pero yo te voy a premiar. Yo te voy a premiar. Dice aquí, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Vas a sembrar con lágrimas, pero dice que va a haber más gozo cuando coseches. Qué belleza, ¿verdad? Y dice, lloran al ir sembrando su semilla, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Wow, y eso viene pronto. Hemos sembrado mucho en Acapulco, mucho. Pronto estaremos cosechando miles de almas para el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aunque llores. Les cuento algo de lo que pasamos en la mañana. Hay mucha guerra siempre cuando está sirviendo al Señor. En la mañana como que me dio mucha nostalgia. De que no tengo a mis padres terrenales en esta tierra. Yo fui muy pegada a mi papá desde niña. Y el Señor últimamente me ha estado diciendo, tú no eres huérfana, porque a veces nos sentimos huérfanos. Eres mi hija y estoy contigo. Y la verdad, hoy no quería, siempre que me toca predicar, ya después ya no quiero predicar, pero lo hago por obediencia, porque a mí se me hace muy fácil, porque como Omar es el que hace las predicaciones, podría ser muy fácil decirle, pues predica tú, ¿no? Pero digo, Señor, aunque venga llorando, yo te voy a servir, porque ese es mi llamado, a lo que fui llamada a hacer. Y yo sé que voy a cosechar mucho de parte del Señor. ¿Sí? Llorando, dice la palabra, los que lloran, aunque estén llorando, pero siguen sembrando, sigue sembrando. Yo me imagino el sembrador que se está secando las lágrimas, pero sigue sembrando y vas a cosechar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros y tú, Señor, estás moviendo a esta iglesia, Señor, a misericordia. A misericordia, Señor. Padre, la manifestación de los hijos de Dios, Señor, Padre, está surgiendo, Señor, porque la tierra gime por la manifestación de tus hijos, Señor. Pero, Señor, tú cuando dejaste esta tierra, ibas a dejar esta tierra, ya te ibas a ir al cielo, Señor. Tú dijiste, les conviene que me vaya, porque yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al que está aquí con nosotros. Así que, Espíritu Santo, levántanos, levanta aún los que no se sienten con la capacidad de predicar. Dice en la palabra que tú eres el que abrirás la boca y tú irás delante de ellos abriendo camino. En el nombre de Cristo Jesús, levántate, iglesia, levántate, levántate. Vamos a orar, a pedirle al Padre que nos dé ese deseo de predicar la palabra. No nada más quedarnos con la semilla, sino que esparcirla para que se multiplique al 100 por 1. Y tú, Señor, tú dices en la palabra que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que cuando te servimos, Señor, tú, Señor, siempre traes buena cosecha en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar salud, no nos va a faltar en lo económico, no nos va a faltar sabiduría, Señor. Tú nos proveerás de todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hemos llorado, hemos orado, hemos clamado mucho por Acapulco. Y el que ustedes, hermanos, estén aquí es fruto, es cosecha. Y en las 4 reuniones es cosecha. Pero que si hemos llorado y que si hemos sufrido mucho, pero vale la pena. Si ustedes y nosotros nos mantenemos fieles al Señor, al tiempo del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá por su iglesia y nos levantará. Porque Él ha dicho: pondré mis ojos en los fieles de la tierra. Así es de que aunque lloremos, aunque suframos, vale la pena. Si a alguien le predicamos y viene a Cristo, es para la gloria de Dios. Y podemos decir: alguien tomó tiempo para sembrar, para predicarme, para ayudarme, para motivarme a buscar al Señor, y por eso estoy aquí. Por eso nosotros hoy tenemos el compromiso. Si alguien sembró en mí, yo podré sembrar y ayudar a otros. En el nombre de Jesús, vamos a ver, como acaba de decir Vivis, miles de personas en Acapulco viniendo a Cristo. ¿Cómo lo va a hacer y cómo lo va a lograr? Con hombres y mujeres fieles que nos hemos plantado en su casa y que entendemos que somos fruto de alguien que se plantó y sembró y nos predicó. Así es de que no tengamos temor. Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo pequeño, de lo que no es, dice, para avergonzar a los que se dice ser. Así es de que todos podemos seguir sembrando sin ver atrás. Aunque lloremos, aunque suframos, vale la pena ver un alma más para el reino de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Felicidades, iglesia. Vamos adelante sin ver atrás. Antes de que nos vayamos, queremos saber si hay alguien que nos visita por primera ocasión.